Jackson, que es ingeniera civil industrial y que en cada momento libre, esta es su biografía, lo usa para dibujar, pintar, para su galería digital, para su canal en YouTube. Escribe tanto historias como canciones, toca guitarra, graba covers por diversión, programa prototipos de videojuegos y también lee novelas de fantasía. Desde pequeña, potenciada por su imaginación y la frase "querer es poder", participó en casi todas las actividades extracurriculares ofrecidas en el colegio, sin discriminar entre deporte, arte, música, literatura y ciencias. Alma As es su primera novela publicada, que trata de Maya, quien con el grito en la garganta se encontró de pronto con los ojos bien abiertos y sentada sobre una superficie blanda. Tenía los músculos tensos y la respiración agitada. Solo fue una pesadilla. Intentó calmarse, pero los vívidos recuerdos no le permitieron apaciguar el pulso. Y con razón, si tras levantar la vista y echar una mirada a su alrededor, se halló en un lugar ajeno, extranjero, insípido. Estaba en una cárcel sin nombre y sin motivo aparente. Atrás quedaría su vida, sus logros y sus sueños de luchar en pos de un mundo sustentable para vivir en paz. Ni su título en ingeniería cuántica molecular, ni su capacidad de derivar su entorno en algoritmos sencillos y de bajo esfuerzo le servirán a la hora de buscar un regreso al 2050 que conoce. Más tarde que temprano deberá descubrir que aquello que consideraba obsoleto es en realidad la única forma de regresar. El mundo que conocía dejará de existir. Ahora dependerá de ella reconstruirlo. Por favor, Karina. Muchas gracias. Voy a leer dos extractos del libro. Uno corresponde a uno de los primeros capítulos y otro ya un capítulo que está más avanzada en la historia, pero para que se haga una idea de lo que se está viviendo en un mundo que muestra antes. Con el grito en la garganta, Maya se encontró de pronto con los ojos bien abiertos y sentada sobre una superficie blanda. Tenía los músculos tensos y la respiración agitada. Solo fue una pesadilla. Intentó calmarse, pero los vívidos recuerdos no le permitieron apaciguar el pulso. Y con razón, si tras levantar la vista y echar una mirada a su alrededor, se halló en un lugar ajeno, extranjero, insípido. Sintió que pronto le faltaría el aire. No otra vez. Intentaba no recordar los fantasmas de su pasado. Nunca podía revivir aquel oscuro pasaje de su vida sin entrar en pánico clínico. No una segunda extracción. No he hecho nada malo. Las murallas eran bajas, lisas y más blancas que cualquier cosa que hubiese visto jamás. Y más arriba, allá donde chocaba con el techo que parecía venírsele encima, una suave y elegante curva se dibujaba en las junturas, aniquilando toda posibilidad de arista, toda ocasión de vértice. En el techo no había lámparas ni luces, y sin embargo, la habitación se encontraba perfectamente iluminada, como si el cielo hubiera sido la fuente. Parecía irreal. Se puso de pie de golpe y desde su altura observó en perspectiva el sitio donde había despertado. Estas no son las instalaciones del golpe, hasta la voz en su cabeza sonaba fuera de aliento. Esa cama, la verdad la azotó de inmediato. Manuel siguiéndola, Manuel acorralándola, susurrando contra su oído, sugiriendo un trágico porvenir, drogándola, el muy maldito. Ahora que lograba unir los puntos, podía hilvanar por fin una conclusión razonablemente lógica. Manuel secuestrándola. Manuel. No se permitió seguir el hilo de sus pensamientos y, sin embargo, se revisó exhaustivamente en busca de heridas y hematomas que pudiesen sugerir algún tipo de abuso. No encontró evidencias significativas. Entonces decidió sentarse de forma experimental, pero ni el movimiento ni la presión le causaron dolor, ni siquiera la más diminuta de las molestias. Se removió un poco más y nada. Estaba más perdida que nunca. Ninguna idea le hacía sentido. ¿Por qué llevaba ese estúpido blusón blanco? ¿Por qué no llevaba nada debajo? Y sobre todo, ¿cómo mierda salgo de aquí? Con un fuerte palpitar en la cabeza, realizó una segunda inspección del lugar con la esperanza de encontrar algo que lo orientase. Sentía que era funesto caminar por un espacio reducido que no parecía tener nada para ocultar, pero algo debía haber, un detalle, cualquier cosa. Por lo menos podía asumir con seguridad que por algún agujero debían haberlo introducido, pero la habitación seguía inmaculada.
Nada de ventanales principales, ni interruptores, ni siquiera tenía un baño, y vaya que necesitaba uno en esos momentos. Hawking, se lamentó llevándose una mano a la cabeza mientras movía la otra a la muralla en busca de soporte. ¿Y ahora qué mierda hago? Sin avisos ni sonidos, ni luces, ni alarmas que pudiesen alentarla, Maya sintió cómo la pared dejó de existir bajo su piel y se vio a sí misma desplomándose contra el suelo al segundo siguiente. Un agudo dolor se abrió paso a través de su sien. De costado en el piso, alzó la vista hacia el hueco en la pared, donde un solitario vestido colgaba por las tiras como única moda de ropa. Descendiendo de lo que en el momento le pareció un ofensivo atuendo y pasando por alto la desfachatez que significaba la ausencia de ropa interior, deslizó su dedo sobre la lisa muralla en busca de una explicación. No tendré miedo. Sus ojos se abrieron como platos al descubrir que su piel caía libre por el material, un pequeño detalle que muchos podrían haber pasado por alto. Si no hubiese vuelto a tensar el brazo, su dedo habría acabado en el piso igual que ella, no tenía duda. Coeficiente de fricción nulo, como ningún otro material en el mundo, o al menos de proporción inmensamente despreciable. No consideró el alabado material de argón porque los científicos no habían conseguido replicarlo a costos escalables, y ella ya había estudiado el material en el laboratorio. El del muro parecía de otra realidad por completo. Recobrando la desconfianza que había adquirido con los años, se puso de pie y, obligándose a respirar profundo, decidió experimentar con su mano en el lugar que creía haberse apoyado antes. Quería comprender a fondo el sistema antes de ocuparse del resto. Hush y hush. El muro reapareció de inmediato. Ahora que Maya había estado atenta, descubrió que no era más que un simple movimiento de puertas corredizas. He debido de poner mi mano demasiado cerca del borde como para no haberlo notado, y con todo mi peso para no poder sostenerme. Volvió a abrirlas, esta vez sin accidentes de por medio. ¿Quién eres en realidad, Manuel?, se preguntaría ininterrumpidamente mientras repetía la acción a lo largo del lugar en busca de un nuevo secreto. Porque si había algo de lo que estaba segura, era que ningún civil o político tendría acceso a toda esa tecnología. Quizás sí los del servicio de inteligencia, pero no tenía cómo saberlo. ¡Baño!, exclamó con inmensa alegría cuando por fin dio con él, y de pronto una idea hizo que la moral se le viniera abajo. ¿Qué le hacía pensar que no la estaban observando? La ausencia de cámaras no le decía nada, tampoco veía las lámparas ni las puertas, y sin embargo allí estaba. Aguantóse entonces. Su vejiga le reclamó a puntas de obscenidades. Para cuando por fin dio con la puerta, no podía creerlo. Ya había asumido que no saldría de su confinamiento jamás. Entonces, es que hay otros planes para mí, justificó lo sencillo que había sido dar con la salida. Por primera vez en todo el rato que llevaba, una pequeñísima chispa de esperanza comenzó a acrecentarse en su pecho ante la idea de ser abducida por un servicio de inteligencia. Quizás habían escuchado sus talentos y decidido incorporarla a sus filas, pero lo de drogarme estuvo completamente de más. Maya se obligó a silenciar esos sentimientos de esperanza tan pronto como aparecieron. Quizás estaba malinterpretando las cosas no son como son, le había enseñado una antigua maestra de secundaria, citando un viejo investigador, y si lo son, no lo son. Por más que rodase los ojos cada vez que recordaba esa frase, tenía que admitirlo. Le servía para detener su andar, mirar su entorno y procurar ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Era su instinto de supervivencia hablándole al oído. Reconocido aquello, se permitió trabajar una hipótesis en la cabeza porque todos sus proyectos comenzaban con uno. Su hipótesis, la confianza enseguece a las personas y las hace olvidar sus medios. Su objetivo, encontrar la salida. No confiaré en nadie. A pies descalzos y de punta en punta, se desplazó sigilosa a lo largo de un pasillo que bien podría haber sido el hermano gemelo de Uselva. Con cada paso que daba, un insistente silbido comenzaba a acrecentarse en su cerebro. No pudo ignorarlo. Por favor, no, le pidió a su cuerpo. Ahora no. Ya llevaba un buen trecho cuando comenzó a sentir que el mundo se le ponía de cabezas. Sabía que no eran las drogas y tampoco el pasillo. Y sin embargo, se repitió lo contrario hasta el cansancio para no dejarse arrasar por uno de sus ataques de pánico. Es el pasillo, es el pasillo, es el maldito tubo blanco haciéndose cada vez más pequeño hasta el infinito. Una oleada de náuseas la sacudió haciéndola perder el equilibrio. Instintivamente buscó soporte mientras forzaba la bilis de vuelta a su estómago. Hush y hush. Como si hubiese pasado toda su vida viviendo bajo ese sistema, supo quitar su mano antes de que la muralla desapareciera. El ruido de algo moviéndose del otro lado de la puerta le hizo levantar su mirada, y al hacerlo, todos sus intentos por contener lo poco que le quedaba de comida dentro de su estómago se vieron boicoteados. El mundo no dio vueltas. Esta vez pareció desaparecer por completo.
Sentía los artefactos alimentarse de sus sentidos. Uno le robaba el pulso desde la muñeca, mientras otro alimentaba de sustancias exógenas a su sistema sanguíneo. Tenía los ojos cerrados, pero los recuerdos que le evocaran la incomodidad era todo lo necesario para formar una escena en su cabeza. Podía verse en una camilla, con tubos, sistemas y máquinas que no comprendía por doquier. Oía su pulso latir con vigor, como una fuerza golpeando contra la barrera que generaba su propio cuerpo. Le pareció eterno el tiempo que llevara sin sentir algo así. Por eso quiso abrir los ojos para observarlo con lujo de detalles. Lástima que estos se mantuvieron sellados. Su corazón se aceleró todavía más. En algún lugar cercano podía escuchar los pitidos de la máquina que creyó traducía su palpitar. ¿Estará bien?, preguntó una voz preocupada a la que sin quererlo puso rostro. Así parece, respondió otra que no pudo identificar. ¿Cuánto más tardará? Lo que demora el chequeo, dijo el responsable, aparentemente a punto de perder la paciencia. Quiso saber cuántas veces le preguntarían lo mismo durante el día, pues un chequeo sonaba como algo rutinario, pero sus latidos y su respiración, insistió la primera voz. Solo entonces se dio cuenta de que su respiración era tan fuerte como su palpitar. Moviendo los ojos debajo de sus párpados, no le quedó otra más que dedicarse a escuchar el silbido que producía cada exhalación contra el material de su mascarilla. Es parte del proceso. Sintió un contacto frío contra el brazo. Ahora le quito los sedantes y en cualquier momento debería estar volviendo en sí. Eso es lo malo de tratar con tantos de estos sujetos. Siempre deben ser monitoreados o el más mínimo escándalo los quiebra por dentro. Escuchó que el primero en hablar decía algo más, pero el mensaje se perdió entre sus pensamientos. El poco entorno que le interrogaban sus sentidos comenzó a callarse y a desaparecer. Por mucho, lo opuesto de lo que esperaba de la baja de dosis de sedantes. Sintió que se ahogaba de súbito temor. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron a la par, pero no pudo ver nada. No, muy simple, quería saber cuáles son como las influencias que tú reconoces interactuando en la creación de tus mundos narrativos, digamos, o sea, las lecturas ya sea de ciencia ficción o de otro género, cuál es los tipos de mundo que te son sugerentes, digamos, en el ámbito de la literatura. Bueno, yo creo que uno cuando escribe siempre se nutre de todo lo que lo rodea, no solamente de escritos, porque tampoco cuando uno escribe pensando, o no debería por lo menos escribir pensando en quiero parecerme a tal persona. Pero sin duda que las cosas que leímos, sobre todo en la juventud, son las que nos motivan a por lo menos empezar a escribir. Y en ese sentido yo creo que lo que me motivó a escribir las primeras palabras, los primeros relatos y cuentos que escribía, no sé, en el colegio o en cualquier otra parte, fueron sin duda Harry Potter, que fue un icono de mi generación, La brújula dorada de Philip Pullman y Crepúsculo, que fueron como los tres grandes iconos de los años 2000, 2010 por ahí. Y yo creo que ya ahí fue cuando dije, wow, si hay cosas que me motivan, si hay cosas que quiero aprender, si hay caminos que quiero recorrer, y ya ahí uno se va nutriendo de todo lo demás que lo rodea, y uno empieza a revisar clásicos, empieza a basarse en las personas que conoce, en las historias que conoce, en la historia del propio pueblo donde uno vive, y también mucho tiene que ver con lo que uno aprende en las películas, en las series, eso todo como que se mezcla todo en una juguera y aporta a poder escribir algo original. ¿Alguna película así en especial que te haya impresionado dentro del ámbito de la ciencia ficción, por ejemplo? Hubo una serie española que me marcó mucho y que la empecé a ver justo en el tiempo que estaba escribiendo Almas y yo la encontré muy buena y recomendable, que se llama El Bar. Y es como una teleserie española que narra cómo unas personas se embarcan en un navío y llega el fin del mundo y tienen que sobrevivir y como que está jugando con el suspenso y todo un drama psicológico por mí. Sí, hay mucha publicidad también. Me llamó la atención el amplio despliegue de adjetivos y de referencias científicas en el sentido tu ciencia ficción, esto es ciencia ficción, ¿no es cierto? Tu ciencia ficción es altamente científica, dura, porque
que me sorprende un poco, digamos que en la tradición histórica, y perdonen esto, no quiero ser misógino en esto, pero en la tradición histórica lo normal es que las mujeres que escriben ciencia ficción lo hagan más por la línea social y soft, y sorprende un poco ver a una mujer escribiendo con adjetivos muy científicos. ¿Es así? Hay de todo un poco. En el libro se mezclan dos realidades, una es el Chile del 2050 y otra es una realidad completamente desconocida que es donde despierta este personaje. Lo que respecta al 2050, traté de basarme mucho en lo que conozco. Yo tengo una formación súper matemática, que tampoco es científica, entonces tenía ahí que estar buscando qué había detrás de cada una de las cosas que en la universidad nos enseñan como física, siempre hay algo más científico de atrás, entonces ahí tenía que hacer un poco de investigación. Mi mamá también es licenciada en biología, entonces algo del vocabulario manejaba, aunque no lo entendía bien, podía encontrar como el hilo para poder hacer la investigación. Y después está esta otra parte, que es el mundo donde despierta el Maya, que en este caso era nuestro personaje principal, y ahí ya hay como mucho más de invención por parte mía, porque la idea es que rompa con los esquemas de lo que nosotros hasta el momento conocemos. Gracias. Una consulta. Ya planteaste tú que hay una serie de, digamos, de orígenes sobre los cuales tú buscas tu información para crear tu imaginario. Pero, ¿qué buscas tú en particular tratar o analizar en tu literatura? ¿Buscas investigar algo misterioso? ¿Buscas tratar de analizar posibilidades de la humanidad en un futuro a través de la experiencia que está viviendo este personaje? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué quieres entregar tú a tus lectores? En general yo siempre he querido escribir por diversión, es porque una necesidad mía. Y a partir de eso siempre me ha interesado crear personajes que sean realistas en el sentido de yo tratar de ponerme en el lugar de ellos y así trabajarlo como un trabajo de empatía. Ahí uno puede escribir cosas con distintos tipos de profundidad. En específico para este libro me sirvió mucho un comentario que me hizo Carolina Varela, que está aquí al frente, que me dijo no subestimes al lector. Entonces yo traté de siempre estar buscando de qué manera sorprenderlo y de qué manera desafiar lo que hoy día conoce. Pero no es un mensaje que quiera entregar siempre en mis escritos, sino que en este caso fue súper acotado al mundo que quería presentar. A mí lo que me llamó la atención fue la mezcla que hiciste entre lo científico con lo que ella sentía, lo que ella iba sintiendo física, psicológicamente. Pero también me hubiera gustado que hubiera desarrollado más esa parte, darle un poco más de énfasis a lo que ella sentía. Por dentro. ¿Cómo? ¿Por dentro? Claro, como ese sentimiento de que no hay salida, que no, como toda esa mezcla psicológica. Sí, lo entiendo. Dentro del libro hay esos temas se van abordando de a poquitito, se va como dosificando porque los personajes que se muestran en el libro son personajes bien peculiares. De hecho, ninguno de los personajes es como una persona ultra normal, por así decirlo. Todos tienen como su raya propia, por así decirlo. Y justamente Maya es un personaje un poco más frío. También tenemos en el libro otro personaje que es Manuel, y él sí es súper sentimental y todo el rato está relacionando todo con sentimientos, que son como los dos extremos que hay en el libro. Entonces, Me refiero a es que ella como que explica más lo científico, los análisis, qué sé yo, no explica tanto, no desarrolla tanto lo que ella siente por eso, ella misma. A eso me refiero. entiendo. Nada más que hacer la invitación a leer el libro y ojalá que se encuentre eso dentro de él. No sé si no es algo para seguir trabajando sin duda a futuro. Muchas gracias.